En esta presentación lo que vamos a explicar ya es, por ejemplo, hasta el momento ustedes han hecho, la mayoría ha hecho ejercicios, ¿verdad? En donde, por ejemplo, pueden tener una guía, por ejemplo, esta guía de ejercicios sencillos, ¿verdad? En donde se les piden ciertas aplicaciones o crear ciertas ventanitas, ¿cierto? Y en la cual, si uno lo hace o lo trabaja, debería crear 3 JFrame, ¿cierto? Y posteriormente llamar a esos JFrame o ejecutarlos, ¿verdad?, por ventana. Entonces, lo que vamos a explicar ahora es cómo tener una aplicación general, ¿ya? Y dentro de solamente de una aplicación poder ejecutar cada uno de los ejercicios que yo les voy a ir entregando en el fondo, ¿ya? Esta forma de trabajo se conoce como un MDI, ¿ya? Básicamente un MDI es una especie de contenedor de ventanas, ¿ya? En donde se compone de un menú, ¿ya? Y un contenedor donde si yo selecciono alguna opción del menú se carga una ventanita dentro de una ventana padre, por decirlo así. Entonces, la idea también es que podamos separar lo que es la vista de todo el proceso que se necesita para realizar algún cálculo. Vamos a partir con estos ejercicios que son relativamente sencillos, ¿ya? Por ejemplo, los que se están pidiendo acá, y posteriormente, ¿ya? La idea es que vayamos entendiendo el proceso, ¿ya? Entonces uno puede partir creando una clase que contenga métodos que se encarguen de realizar estos cálculos, ¿ya? Y posteriormente, aparte, crear una interfaz, ¿ya? En donde nosotros podamos comunicar nuestra interfaz gráfica con los métodos que vamos a programar y que se encargan de poder resolver cada uno de los problemas que se detallan en este Word, ¿vale? Ahora, lo que vamos a explicar en este video es cómo configurar primero la ventana, ¿ya? Cómo configurar el proyecto para que al momento de seleccionar un menú, por ejemplo, al momento de marcar alguna opción, que nos muestre ciertas ventanas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a partir creando o explicando que, por ejemplo, tenemos dentro de nuestra paleta, ¿ya? Antes de empezar a configurar esto, obviamente creen un proyecto llamado demo menú con un package llamado cl.view y un jframe llamado principal. Recuerden que cuando crean el proyecto no marcan la main class. Recuerden que también podemos ir al código, esto lo explicamos en el video 1, ¿cierto? En donde podemos centrar nuestra ventana, ¿cierto? Con set location relative null, ¿cierto? Ahí, punto y coma, de esa forma, en donde cuando lo ejecutemos, ¿cierto? Esto va a aparecer en el centro. Recuerden que también nosotros podíamos modificar el título, en este caso el título se va a llamar utilidades, ¿ya? Esta ventana principal, y por ejemplo podemos agrandar un poquito más la ventana y dentro de las propiedades igual, o botón derecho propiedades, ¿cierto? Había una opción llamada resizable también, que en el fondo lo que hacemos con el resizable es dejar fija la pantalla. O sea, si nosotros la desmarcamos va a quedar con ese tamaño fijo, ¿vale? O si la queremos que el usuario agrande la ventana, la chique, etcétera, le colocamos que pueda redimensionarla. Ya lo dejamos así. Ahora, el control que vamos a explicar, el nuevo control, ya está dentro de la categoría Swings Menus, ¿ya? Dentro de los Swings Menus tenemos varios tipos de menús. Vamos a explicar los más básicos, que son un menú bar. Entonces nosotros lo pinchamos, fíjense que es una barrita como las típicas de todos los programas, ¿cierto? Y esta barrita tiene un file, ¿ya? Como podemos ver aquí, y tiene un edit por defecto, ¿ya? Y cada uno de estos menús, ¿ya? A ver, este es un contenedor que contiene menús, ¿ya? Y estos menús pueden contener los menú ítem que les llaman, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros, como son, por ejemplo, son 3 ejercicios, uno que calcula los grados, ¿cierto? Otro que calcula el área del círculo y el otro que calcula la hipotenusa, si no me equivoco, según el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces la idea es que, como vamos a tener solamente un menú, este menú de acá, que es el edit, está de más, entonces lo podemos eliminar. O lo otro, si quisiéramos agregar un menú, otro menú, por ejemplo la barra, simplemente lo
dejamos ahí y ahí ya tenemos otro menú, en el caso de que quisiéramos agregar otro menú dependiendo de la aplicación. En este caso lo borramos con suprimir, por ejemplo marcamos suprimir y vamos a dejar un menú. Este menú, si queremos le cambiamos el nombre, si queremos no, en este caso no lo vamos a utilizar, así que lo vamos a dejar tal cual. Los que sí vamos a utilizar son los menú ítem. Los menú ítems son los elementos que va a tener el menú, ¿ya? Fíjense que cuando yo lo acerco aparecen las líneas segmentadas. Cuando aparecen las líneas segmentadas, ahí tenemos que hacerle un clic, ¿vale? Ahí. Entonces ahí se agregó uno. Tenemos que agregar 3 porque son 3 ejercicios, ¿vale? Agregamos uno, agregamos el otro, ¿ya? Y otro menú ítem y lo agregamos al final, ¿vale? Ahí. Estos menú ítem, ¿verdad? El primero le cambiamos el texto. Es el mismo proceso cuando nosotros cambiamos el texto y cambiamos el nombre de la variable. Es decir, lo podemos hacer desde aquí o desde acá. Les aconsejo que los hagan desde el Navigator porque a veces queda marcado este y uno le hace clic acá y a veces no se desmarca. Así que es medio... Tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces les aconsejo que lo hagan desde el Navigator. Botón derecho, editar texto y le vamos a colocar a este, el primero era grado, ¿cierto? Conversión grados, ¿ya? El segundo se va a llamar, vamos a editar el texto, era, si no me equivoco, ¿qué es lo que era? Se me olvidó. Área, círculo, ¿ya? Editamos el texto, área, círculo, ¿vale? Y este de acá le vamos a llamar hipotenusa, ¿vale? Ahí. Entonces tenemos 3 elementos. Fíjense que cuando colocamos la vista previa, en el fondo es una barrita, ¿cierto? En donde si yo pincho voy a tener estas opciones que aparecen acá, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es darle alguna funcionalidad a esto, porque la idea es que cuando yo presione aquí, que me cargue en esta parte una ventanita, ¿vale? Y si yo presiono acá, que me cargue otra ventanita, y si yo presiono acá, que me cargue otra ventanita, ¿vale? Ahora, estos menú ítem sí nos interesa conocer los nombres de variables, entonces a este le vamos a llamar opción grados, todo junto, ¿ya? Ahí, opción grados, como le puse opción, vamos a corregir inmediatamente, cambiar el nombre de la variable, opción grados. El segundo se va a llamar opción área y el último se va a llamar la variable, se va a llamar opción hipotenusa, ¿vale? Ya. Entonces ya tenemos esto. Esto también nosotros al menú le podemos cambiar o editar el texto, ¿ya? En este caso le vamos a poner utilidades o le vamos a colocar cálculos, ¿vale? Ahí, de esa manera. Entonces ya tenemos nuestra aplicación. Para poder cargar ventanas dentro de un contenedor, ¿ya? Es necesario un contenedor especial, ¿ya? Y en la sección principal, que es la que está acá arribita, ¿cierto? En la sección de containers hay un control muy importante llamado Desktop Pane, ¿ya? Entonces fíjense que ahí está, que nos permite generar distintos generar múltiples interfaces de como un escritorio virtual. Pinchamos y fíjense que es un cuadrado negro, lo posicionamos en la esquina superior, ahí donde lo tengo ahí, ya, y eso lo vamos a agrandar hacia que cubra toda la ventana, ¿vale? Ahí. Entonces cuando nosotros seleccionamos la vista previa vamos a tener esto, ¿vale? Cuando lo ejecutamos, ya, cuando ejecutamos la aplicación nos va a pedir que quién es el principal, en este caso presionamos OK ya que tenemos solamente una clase. Y fíjense que cuando cargue la aplicación los va a crear con un fondo especial, ¿ya? Con un color de fondo medio celeste o azulado, de esa forma, ¿vale? Entonces ya vamos a tener la aplicación con utilidades, ¿cierto? Cálculos, y la idea es que aquí cuando vayamos seleccionando una de las opciones aquí vayan apareciendo ventanitas internas, ¿ya? Entonces siempre es importante este contenedor llamado Desktop Pane, ¿vale?
Entonces es muy importante que vayan recordando cada uno de los pasos, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ir tomando apunte cuáles son los pasos a seguir y para que no se pierdan después en algún ejercicio, o en algún control o en una evaluación. Ahora, a este contenedor puede soportar ventanas internas como son las que aparecen también acá. Por ejemplo, internal frame. Si nosotros pinchamos la internal frame, la arrastramos, ¿cierto? No es más que una ventana, ¿ya? De esa forma, en donde esa ventana nosotros, si le hacemos doble clic en la barrita de aquí arribita, ¿ya? Ahí, nosotros aquí podemos editar esta ventana, ya como queramos, a gusto de nosotros. Podemos arrastrar los labels, los botones, etcétera, ¿ya? Cada una de estas ventanas tiene, doble clic, ahí, cada una de estas ventanas pues, deberíamos arrastrar tres, ¿cierto? Entonces, ahí arrastramos una, ahí arrastramos la otra, la vamos a agrandar un poquitito, ahí, y vamos a arrastrar otra ventana interna que sería esta, ¿vale? Ahí. Entonces, cuando cargamos la aplicación, si se fijan, vamos a tener tres ventanas en un contenedor, ¿cierto? Y estas ventanas por el momento no tienen nada. La idea es que tengan formularios que permitan realizar este cálculo, ¿vale? Ahora, cerramos esto. Cada una de estas ventanas, y esto es importantísimo, ¿ya? Cada una de estas ventanas, si se fijan, cuando yo selecciono una, fíjense que aquí en esta parte va cambiando el nombre de la ventana, porque obviamente cada una de ellas tiene sus propias propiedades. Entonces lo primero que vamos a hacer acá, en esta primera JInternal Frame 1, que se llama de esa forma, le vamos a cambiar el nombre de la variable. A este le vamos a poner ventana, ya, ventana, se me olvidó, ventana grados, ¿vale? Esta se va a llamar ventana. Recuerden que estoy cambiando solamente el nombre de la variable, no el título de la ventana. Ventana área, ¿ya? Y la última ventana se va a llamar ventana ventana grados, ventana Fahrenheit y ventana hipotenusa, si no me equivoco. Ahí, ¿vale? De esa forma. Entonces ahí ya tenemos nuestras ventanas. Entonces esta, la ventana grados, fíjense que también tenemos una opción, tiene propiedades. ¿Qué les aconsejo? Botón derecho mejor, propiedades, porque de esa manera es mucho más fácil, porque tenemos todas las propiedades de una ventana emergente, es más sencillo trabajarlo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las propiedades? Por ejemplo, si queremos cerrar estas ventanas, deberíamos trabajarlo de la siguiente manera, es decir, hay una propiedad llamada closable, que si nosotros la marcamos, fíjense que automáticamente aparece una X en la ventana seleccionada, ¿ya? Entonces de esa manera nos permite poder cerrar una ventana. Por defecto, aquí dice default close operación, por defecto al momento de cerrar está seleccionado como dispose. ¿Qué significa dispose? ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo cierro la ventana, pierdo la ventana, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que posteriormente, por ejemplo, voy a ejecutarlo aquí. Cuando yo, por ejemplo, coloque conversión grados, pincho, voy a abrir mi ventana. Pero si yo la cierro, ¿ya? Si nosotros cerramos esa ventana y después colocamos conversión grados, no la vamos a poder visualizar porque ya la eliminamos. El dispose, en el fondo, lo que hace, elimina la ventana, elimina la instancia. Lo que nosotros necesitamos es que cada ventana, por defecto, la operación de cierre debieran tener todas las internas, solamente las internas, la operación de hide, es decir, solamente que se oculte, ¿ya? Entonces, ojo con ese detalle. Título de la ventana, entonces, grados, ¿cierto? Aquí le vamos a poner convertidor, convertirla, vamos a poner mejor, convertir grados, ¿vale? De esa manera se va a llamar la ventana. Si bajamos más, ya, hay otra propiedad importante llamada visible, ahí está, que por el momento la vamos a dejar visible. La idea es que cuando carguemos nuestra aplicación todas las ventanas aparezcan ocultas, pero en una primera instancia lo que vamos a hacer es vamos a las vamos a ocultar.
mejor, ¿ya? Entonces le vamos a poner visible, chao, ¿ya? Ahí se fue la ventana, ¿vale? Entonces ahí se ocultó, ¿vale? Ahí. Ahora, esta ventana que es ventana área, ¿cierto? Me le puse ventana, pero da lo mismo, ¿ya? Botón derecho, propiedades, lo mismo, es decir, nos vamos a closable, dispose, tiene que ser hide, ya el título se llama área círculo, ¿cierto? Ahí. Y al final, ¿cierto? Hay una opción llamada visible, ¿ya? Ahí en visible, chao. Y posteriormente acá, la última ventanita que nos queda es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces aquí, botón derecho, propiedades, closable, ¿cierto? Le vamos a colocar hide, título, cálculo hipotenusa. Ahí, bajamos, ¿cierto? Visible, 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 la demarcamos, ¿vale? Ahí. De esa manera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya, chuta, se ocultaron las ventanas, ¿cierto? O sea, no están visibles. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es cómo diseñamos la ventana, ¿verdad? Porque no la tenemos acá. Entonces, para poder diseñar la ventana, fíjense que aquí en el Navigator, por eso es importante el Navigator, nosotros le podemos colocar acá, botón derecho, y hay una opción muy importante que se llama diseñar este container, o diseñar este contenedor. Pinchamos, y ahí tenemos nuestra ventanita, ¿cierto? Con los grados, ¿vale? Entonces, de esa forma. Podemos ir nuevamente, le podemos hacer doble clic al JFrame, ¿ya? No, entonces de nuevo, botón derecho, diseñar este contenedor, y de esa manera volvemos a la ventana principal, ¿vale? O sea, si yo quiero diseñar este, coloco el botón derecho, diseñar este contenedor, y ahí hago el formulario correspondiente para poder calcular el área. En este video lo que nos interesa es poder mostrar las ventanas, o sea, hacer esto, es decir, si yo pincho esto, que aparezca la ventana que corresponden a los grados, la otra corresponde al círculo y el otro a la hipotenusa, ¿vale? Entonces vamos a ver el área, vamos a diseñar el contenedor de el área primero. Ya ahí está bien el título, el botón derecho, diseñar este contenedor, la hipotenusa está correcto, y nos vamos al JFrame entonces, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Ahora, para poder darle el evento, ¿cierto? ¿Quién debería tener el evento? Debería tener el evento, ¿cierto? Cada uno de estos de estas opciones. Ahora, para poder darle el evento, ¿cierto? Tenemos que ir al Navigator, también lo podemos hacer a través de estas opciones, ¿ya? Por ejemplo, yo lo hago generalmente del Navigator. Por ejemplo, botón derecho, eventos, acción, acción performance, ¿ya? Es muy similar al del botón, o le pueden hacer doble clic a la opción y de esa manera también. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá? Cuando yo pinche en la opción grados, ¿cierto? La ventana tenemos que fijarnos cómo se llama dentro del Navigator. Entonces vamos al diseño, la ventana se llama ventana grados, ¿cierto? Entonces ventana grados, vamos a pausar esto, ya, entonces ventana grados se llama, ¿cierto? Ventana control espacio, ¿cierto? Ahí, ventana grados. Y lo que queremos hacer al momento de pinchar en la opción, ¿cierto? En el menú, la idea es que la ventana se haga visible. Entonces hay una propiedad de todas las ventanas llamada set visible, ¿vale? Y del set visible nosotros lo vamos a poner o lo vamos a cambiar a true, ¿vale? Solamente eso es lo que hay que colocar en el menú, nada más. ¿Estamos? Vamos al diseño nuevamente, lo mismo, opción área, tenemos que mostrar el ventana, se llama ventana, le vamos a cambiar el nombre para que no se vea tan feo, ya, vamos a poner ventana, ahí, ventana, ok. Entonces acá en el ventana área, lo mismo, eventos, acción, perdón, acá, en la opción área, ¿ya? Eventos, acción, acción performance, ¿vale? Y acá lo mismo, es decir, ventana control espacio, ¿cierto? Ventana área punto set
set visible true, ¿vale? Ahí. Y finalmente nos vamos al diseño, ¿vale? La hipotenusa nos queda, ¿cierto? Esta opción, ¿cierto? Ahí está marcada. Esta opción, la idea es que cuando nosotros la pinchemos, ¿cierto? Acción performance. Ah, perdón. Esta es la de a ver. Esta es la opción área, ventana área. A ver, momento. No. Yo me equivoqué entonces, ¿cierto? Ahí. Eventos, acción performance. Ya. La opción hipotenusa, bueno, ventana área. A ver, vamos a ejecutarlo primero, ¿ve? Para ver. Vamos a ejecutarlo porque al parecer, no sé si me habré equivocado en algún paso, ¿ya? La idea es que cuando yo pinche acá, ¿cierto? Aparezca la opción de convertir grados, que es la ventanita. Si yo presiono área círculo, la idea es que aparezca la ventanita área círculo. Y si presionamos la hipotenusa, ¿cierto? Todavía no la programamos, la idea es que carguemos la ventana hipotenusa, ¿cierto? Entonces acá vamos a poner opción hipotenusa. Está bien, eso lo vamos a ejecutar nuevamente. Lo vamos a ejecutar nuevamente para poder verificar ahora que sí nos muestre, ¿ya? O sea, ahí nos muestra esa ventanita, nos muestra esa ventana, ¿ya? Y nos muestra esa ventana, ¿vale? Entonces, de esa forma. Entonces, como pueden darse cuenta, esas son las propiedades que uno debe configurar en cada ventana, ¿ya? En cada ventana interna, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos listo lo que es la comunicación, ¿cierto? Entre el menú, ¿cierto? Y las ventanas. Otro detalle importante, ¿ya? Es que si nosotros vamos al diseño, también nosotros podemos programar atajos, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes colocan control S, guardan, o control G, ¿cierto? O control E o Windows E, ¿cierto? Muestran por ejemplo en este caso mi PC, ¿cierto? Acá nosotros también podemos programar eso, y entre comillas programar, porque yo le llamaría más que nada configurar. O sea, si le hacemos doble clic donde dice shortcut, doble clic, ¿cierto? Nos aparece una interfaz, ¿cierto? Donde aquí nosotros presionamos la tecla, por ejemplo, este de grados, ya convertir grados, le vamos a colocar control C, ¿ya? Entonces ahí, C, control. Entonces con el control C le ponemos OK. Entonces con control C yo puedo activar ese menú, ¿vale? Por ejemplo en este doble clic, perdón, doble clic, sí, ahí le vamos a poner aquí una A, ¿cierto? Control A, OK, y aquí le vamos a colocar doble clic, le vamos a poner una H, control H, ¿vale? Entonces cuando nosotros ejecutemos nuestra aplicación, ¿cierto? Nos va a cargar la ventana, ¿cierto? Nosotros podemos colocar convertir grado de esa manera, o si lo cerramos y presionamos control C, ¿cierto? Ahí aparece la ventanita. Lo mismo pasa si coloco control A o control H, ¿vale? Entonces ese es un atajo, ¿cierto?, que le podemos brindar a nuestra aplicación, ¿vale? Bueno, espero que les haya servido, que hayan entendido cuáles son los pasos a seguir en términos de poder configurar cada ventana. Lo vamos a hacer en el siguiente video, ya, para poder realizar cada uno de estos ejercicios en clases separadas, ¿vale? Entonces en el siguiente video viene el trabajo en cada una de las ventanas que aparecen acá, ¿vale? Eso sería.